Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a seguir con la tercera parte de caída libre. Tenemos 12 problemas para resolver ya. Problema 7. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba cuando alcanza la mitad de la altura máxima. Su velocidad es de 24 metros por segundo. A. ¿Cuál es la altura máxima? B. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarla? C. ¿Con qué velocidad se lanzó? D. ¿Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros por segundo hacia abajo? Bueno, empezamos a analizar el ejercicio. Bueno, sabemos muy bien, vamos a colocar aquí el suelo, ¿cierto? Y entonces ese objeto es lanzado, ¿cierto? Va subiendo, dice que alcanza a la mitad de la altura máxima, vamos a ponerla por acá, va subiendo, llega aquí a la altura máxima y se devuelve, ¿cierto? Bueno, este es el movimiento que hizo la pelota. Bueno, entonces dice acá, cuando alcanza la mitad de la altura máxima, su velocidad es de 24 metros por segundo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a tomar estos valores. Esta es la altura máxima, ¿cierto? Entonces, de acá hasta acá es la altura máxima. Y ahora, desde este punto hacia abajo, es la mitad, ¿cierto? De la altura máxima. Entonces ahí lo podemos observar. Y la otra mitad va a ser esta. Un medio de la altura máxima. Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces la velocidad en este punto, cuando alcanza la mitad de la altura máxima, acá dice que la velocidad es de 24 metros por segundo. Entonces aquí la velocidad es 24 metros sobre segundo. Entonces sube, recuerden acá, cuando llega a su máxima altura, entonces la velocidad en este punto es igual a 0 y se devuelve. Y cuando pasa otra vez a esta misma altura, ¿cierto? De aquí hasta acá hay una altura y esta es igual a esta, ¿cierto? A esta misma altura. Quiere decir que cuando llega a este punto va a tener esta misma velocidad. Esta velocidad es igual, ¿cierto? Recuerden que una vez subiendo, ¿cierto? Esta velocidad va subiendo, acá el objeto está subiendo, cuando va en este punto, lleva esa velocidad de 24 metros por segundo. Sube y cuando se devuelve, otra vez cuando llega a este punto, lleva esta misma velocidad, 24 metros por segundo, cuando otra vez llega al suelo. Bueno, entonces, ya tenemos analizado el ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a pintarlo acá un poquitico para que ustedes se den cuenta de este ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar que este sea A, este va a ser B, este va a ser C y este va a ser D. Llamemos este que sea E. Bueno, esto lo hice para trabajar con tramos. Vamos a trabajar el primer tramo. El primer tramo que vamos a trabajar, como acá ya tengo velocidad inicial, ¿cierto? Este ya lleva una velocidad, esta pelota aquí, o el objeto, ¿cierto? Para llegar acá, entonces voy a trabajar con el tramo BC de primeras. Y ahí vamos a mirar qué datos tenemos, ¿cierto? Entonces sabemos muy bien que los datos que tenemos acá en este caso es la gravedad, que es 10 metros por segundo, ¿cierto? Que es un dato que ya lo sabemos. La altura de este punto hasta donde llega la pelota, ¿cierto? Entonces esa altura es un medio de la altura máxima. Entonces ya sabemos que
esta pequeña altura, que la vamos a llamar h, es igual a 1/2 de la altura máxima. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Sabemos que la velocidad final, cuando llega aquí, esta es la velocidad inicial, velocidad final. Entonces la velocidad final es 0. Aquí lo observamos. Bueno, llevamos 3. Ya nos faltaría 1 para resolver, ¿cierto? Bueno, tenemos velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial es de 24 metros por segundo. Recuerde que estamos trabajando el tramo BC. Esta es la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces ya esta pelota, ya el objeto o pelota lleva una velocidad. Bueno, 24 metros por segundo. Bueno, ¿qué más necesitamos? Ya con estos datos podemos encontrar la altura máxima, que es una de las incógnitas que necesitamos, ¿cierto? ¿Cuál es la altura máxima? Entonces ya así lo podemos encontrar. Vamos a mirar las fórmulas, cuál nos sirve. Entonces observemos bien. Aquí tenemos gravedad. Bueno, todas. Vamos a mirar. Bueno, tiene gravedad, altura, velocidad final, velocidad inicial, ¿cierto? Son datos que están en las fórmulas. Acá las dos primeras tienen velocidad final y velocidad inicial, ¿cierto? Y la cuarta también. Bueno, aquí, si yo reemplazo en la cuarta, voy a tener dos incógnitas, altura máxima y el tiempo de subida acá. El tiempo que dura del punto B al punto C, entonces la cuarta no me sirve, porque va a tener dos incógnitas. Bueno, seguimos acá. Bueno, acá yo en esta fórmula, ¿cierto? Puedo hallar el tiempo de subida en la primera. Pero vamos a hallar primero la altura máxima, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula. Entonces en la segunda fórmula vamos a hallar aquí la altura máxima, ¿cierto? La altura máxima es la que vamos a encontrar acá. Entonces velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Este objeto va subiendo, quiere decir que está perdiendo velocidad. Entonces colocamos el menos. Menos 2 veces gravedad por altura. Bueno, vamos a utilizar otro color. Entonces seguimos. Velocidad final, ya sabemos que es 0. 0 al cuadrado, 0, ¿cierto? Velocidad inicial al cuadrado, en este caso la velocidad inicial en este punto es de 24 metros por segundo. Entonces lo estamos copiando acá. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 2 veces la gravedad, ya sabemos que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Acá me faltó el cuadrado. Bueno, son cosas que a veces se le pasan. Y ustedes que están viendo, pues se van a dar cuenta, ¿no? Altura, la altura es 1/2, entonces por 1/2 de la altura máxima. Bueno, ya con todo esto podríamos resolver y hallar la altura máxima. Bueno, 24 metros por segundo al cuadrado, entonces 24 por 24 me da 576. Entonces esto es igual a 576 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Bueno, este 2 se puede cancelar con este 2 y me quedaría 10, ¿cierto? Es lo mismo si yo hubiera hecho 2 por 10 da 20 y 20 entre 2 también me va a dar 10. Entonces de una vez menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la altura máxima. Como ustedes pueden observar. Vamos a pasar este 576 al miembro izquierdo. Entonces me queda con signo cambiado. Pero observemos que este también está negativo. Entonces voy a dejarlo así, de esta forma. Entonces al pasarlo ya me queda menos. Pero me doy cuenta que en el otro lado también va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces de una vez cancelamos
los negativos y me queda positivo a ambos lados, ¿cierto? Es un truquito ahí que ustedes deben saberlo. Bueno, ya estamos así. Este 10 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces la coma quedaría acá. 57,6. 576 dividido entre 10, ¿cierto? Vamos a mirar cómo quedan las unidades. Este segundo al cuadrado que está dividiendo pasaría aquí a multiplicar. Aquí abajo está segundo al cuadrado por, y estos metros quedarían acá. Y esto es igual a la altura máxima, ¿cierto? Entonces la altura máxima la vamos a colocar en el lado izquierdo. 576 dividido entre 10, ya sabemos que se mueve la coma decimal un lugar a la izquierda y me quedaría 57, de una vez acá, 57,6 metros. Un metro de abajo se cancela con un metro arriba y me queda metros aquí arriba. Segundo al cuadrado se cancela y me queda que la altura máxima es de 57,6. Esta sería la altura máxima. 57,6 metros. Y eso lo vamos a colocar acá. La altura máxima es igual a 57,6 metros. Bueno, vamos a hacer otro tramo. Vamos a... Recuerden que este era el tramo BC. Ahora vamos a utilizar el tramo AC. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a trazar acá una linecita y vamos a colocar aquí tramo AC. Y en este tramo AC, ¿cierto? Ya podemos observar que tenemos gravedad A, que es 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Tenemos la altura máxima, ¿cierto? Altura máxima del punto A al punto C. Ya sabemos que es de 57,6 metros. Bueno, ¿qué más necesitamos? Vamos mirando aquí, velocidad final. La velocidad final ya sabemos que es 0. Velocidad inicial no la sabemos, ¿cierto? Y el tiempo de subida tampoco lo sabemos. Bueno, ya mirando, tenemos la fórmula, ¿cierto? Vamos a buscar en la fórmula donde no aparezca el tiempo. Tiempo. La segunda nos sirve. Otra vez la segunda nos sirve. Bueno, entonces la vamos a utilizar. Ahora reemplazamos. Entonces, cuando la velocidad es 0, esta altura es máxima. Entonces acá velocidad final al cuadrado sería 0 al cuadrado daría 0. Velocidad inicial no la sabemos, ¿cierto? Entonces nos queda velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces multiplicado la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Y la altura es máxima porque llegó a este punto, ¿cierto? Entonces sería multiplicado por, entonces acá vamos a ponerle máximo, ¿cierto? Entonces 57,6 metros. Vamos a multiplicar todos esos valores. Bueno, resolviendo quedaría así. 0 es igual velocidad inicial al cuadrado. 2 por 10 daría 20. Quedaría menos 20 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 57,6 metros. Vamos a mirar cuánto nos da 20 por 57,6. Eso nos da 1152. Pasemos de una de esta velocidad inicial al cuadrado, la vamos a pasar al lado izquierdo con signo cambiado, ¿cierto? Pero démonos cuenta que este está negativo. Entonces si yo le pongo acá menos y acá hay otro menos, se van a cancelar. Entonces de una vez me quedo así. Bueno, ahorita colocamos entonces el resultado por 57,6 metros. 20 por 57,6 nos da 1152. Entonces
1152 metros cuadrados, segundos cuadrados, y acá velocidad al cuadrado. Démonos cuenta que para eliminar este cuadrado vamos a colocarle raíz cuadrada a ambos lados. Entonces lo vamos a hacer de una vez. Entonces me queda raíz cuadrada acá y aquí lo mismo. Entonces la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 1152. ¿Y cuál es la raíz de 1152? Es igual a 33,94 metros por segundo. Y esta sería la velocidad en la cual fue lanzada este objeto, ¿cierto? Entonces la velocidad inicial, ¿con qué velocidad se lanzó? Entonces acá le vamos a colocar con una velocidad inicial de 33,94 metros por segundo. Bueno, vamos a seguir para hallar el tiempo que tarde en alcanzar, alcanzarla. Acá está acá. Nos sirve porque ya tenemos la velocidad inicial. Y vamos a utilizar también el tramo AC de una vez. Entonces, como estamos trabajando con el tramo AC, vamos a hacer eso. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fórmula? Vamos mirando. Ya sabemos la velocidad inicial, ¿cierto? Ahora nos falta hallar el tiempo. Bueno, ¿qué tiempo? Vamos a utilizar la primera, que es la más sencilla. Entonces, utilizamos el tramo AC. Aquí en este tramo, en este primero, hallamos velocidad inicial, ¿cierto? Encontramos la velocidad inicial. Acá vamos a hallar el tiempo de subida cuando suben. ¿Cuál es el tiempo de subida? Pues vamos a utilizar la fórmula, la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como va subiendo, la velocidad va disminuyendo. Entonces me queda menos la gravedad por tiempo. Entonces la velocidad final es 0 cuando llega aquí en la parte más alta. Entonces la velocidad es 0. Bueno, entonces ahora tenemos que la velocidad inicial ya la encontramos, es 33,94 metros por segundo, menos la gravedad, que ya sabemos que es 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, y este tiempo es el tiempo de subida, el tiempo que dura del punto A al punto C, el tiempo de subida. Y recuerden que es igual al tiempo de bajada, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es el tiempo. Bueno, estos 33,94, o pasemos estos menos 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo de subida, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo cambiado. De una vez me queda 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo de subida, y es igual a 33,94 metros por segundo. Bueno, vamos a despejar el tiempo de subida. Entonces nos quedaría así: 33,94 metros, ¿cierto? Y aquí abajo nos queda 10 metros, ¿cierto? Observen que esta S de segundos me va a quedar aquí abajo. Y esto segundo al cuadrado que está dividiendo acá me va a quedar multiplicando aquí arriba a 33,94 metros. Entonces me queda acá por segundos al cuadrado. Observen que metros con metro se cancela y un segundo de arriba con uno de abajo se cancela y me queda segundos, ¿cierto? Entonces el tiempo de subida es igual, al hacer la división, observen que acá hay un 10, la coma decimal se mueve un lugar a la izquierda y me quedaría 3,394 segundos. Este sería el tiempo que dura el cuerpo en subir a la altura máxima, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiempo tarda en alcanzarla? Entonces el tiempo de subida es de 3,394 segundos. Bueno, ahora vamos a hallar la D.
¿Qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros por segundo hacia abajo? ¿Cierto? Cuando va hacia abajo, esta. Nos están preguntando el tiempo de subida más este que va bajando. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el tiempo cuando la partícula iba subiendo hasta acá, del punto B al punto C, en el tramo BC. Entonces ahora vamos a utilizar el tramo BC y vamos a hallar el tiempo que dura del punto B al punto C. Entonces vamos a ver tiempo BC, vamos a tomarlo así, para no colocarle tiempo de subida, porque el tiempo de subida era de aquí hasta acá, ¿cierto? Y vamos ese mismo tiempo es el que dura de C a D. Entonces, ya sabiendo este tiempo, vamos a sumar el tiempo de subida más este pedacito, y eso es lo que nos están preguntando. Bueno, entonces en el tramo BC vamos a mirar qué datos tenemos. Bueno, nos piden el tiempo BC. Bueno, vamos a investigarlo, ¿no? BC lo vamos a investigar. ¿Cuánto es? Sabemos la velocidad. Todos estos datos son los que nos van a servir para este. Sabemos la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Sabemos la altura, ¿cierto? La altura es la mitad de la altura máxima, entonces ya sabemos que es 57,6 metros dividido entre 2, ¿cierto? Porque es la mitad. Entonces vamos a mirar cuánto nos da 57 utilizando la calculadora. Bueno, vamos a ver, 57.6 dividido entre 2 nos da 28,8. 28,8 metros. Bueno, la velocidad final ya sabemos que es 0 cuando llega acá. La velocidad inicial ya sabemos que es 24 metros por segundo, ¿cierto? 24 metros por segundo. Bueno, ¿qué fórmula nos sirve para ayudar para encontrar el tiempo? Podemos utilizar la primera, ¿cierto? Tenemos velocidad final, velocidad inicial, sabemos la gravedad, sabemos la altura, entonces con la primera ya nos sirve. Bueno, entonces velocidad final es igual a velocidad inicial. Como va subiendo, va disminuyendo la velocidad, queda menos acá, menos gravedad por tiempo. Y ahora sí, vamos a reemplazar, ¿cierto? Velocidad final es 0. Velocidad inicial, 24 metros sobre segundos, menos la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que sería BC. Lo llamamos BC, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá vamos a hacer una linecita aquí y vamos a seguirle acá. Vamos a pasar estos 24 metros por segundo, o pasemos mejor esto que está restando, pasémoslo allá al otro lado con signo cambiado. Entonces de una vez hacemos esto, quedaría 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo BC, y esto igual a 24 metros por segundo. Estos 10 pasarían aquí a dividir, y entonces nos queda que el tiempo BC, de una vez aquí haciéndole rápido, 24 dividido entre 10, la coma decimal se mueve un lugar a la izquierda, quedaría 2,4 segundos. Observen que metros se cancela y me queda solamente segundos. Entonces el tiempo BC, que dura de aquí hasta acá, es de 2,4 segundos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Bueno, el tiempo hasta llegar a donde está la D sería, vamos a hacer esto, o sea, del tiempo que dura de A hasta D es igual al tiempo AC más el tiempo
CD, ¿cierto? Viendo ahí, sabemos muy bien que el tiempo BC es igual al tiempo CD. Recuerde que aquí, desde cuando parte aquí, sube aquí y baja, el tiempo que dura en subir es el mismo que dura aquí en bajar hasta acá, ¿cierto? Porque tiene la misma altura. Entonces, este tiempo, que es de 2,4, este de acá sería 2,4, este tiempo es igual a este otro, 2,4 segundos. Entonces vamos a reemplazar ahora sí, a ver cuánto nos da. Bueno, el tiempo de subida del punto A al punto C, aquí lo habíamos hallado. Nos dio 3,394 segundos, ¿cierto? Y le vamos a sumar 2,4. ¿Cuánto nos da eso? Y eso sería para contestar la D. Bueno, vamos a sumar esos dos a ver cuánto nos da. Bueno, 3, 2 da 5. 4 y 3 da 7. Y entonces nos quedaría así. El tiempo AD es de 5,794, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer una aproximación. Lo vamos a aproximar a 5,8 segundos. Entonces, ¿qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros por segundo hacia abajo? El tiempo es de 5,8 segundos. Y esa sería la respuesta. Bueno, vamos con el siguiente problema. 8. Un objeto es arrojado desde una cierta altura con una velocidad de 10 metros por segundo. Si choca con el suelo con una velocidad de 95 metros por segundo, hallar la altura de la que es arrojado y B, tiempo que tarda en chocar con el suelo. Bueno, vamos a mirar. Como es un movimiento, es un lanzamiento vertical hacia abajo, ¿cierto? Y como es un movimiento acelerado, vamos a utilizar en la fórmula el más. Vamos a mirar cuál de estas fórmulas me va a servir. Primero vamos a mirar los datos. ¿Qué datos nos dan para resolver este problema? Bueno, entonces dice, un objeto es arrojado desde una cierta altura con una velocidad de 10 metros por segundo. Ya sabemos que esta es la velocidad inicial. 10 metros por segundo. Bueno, 10 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Si choca con el suelo con una velocidad de 95 metros por segundo, esa velocidad es la final, ¿cierto? Quedaría acá 95 metros por segundo. Bueno, ¿qué más nos dan? Ya sabemos que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. La altura no la sabemos, ¿cierto? No sabemos la altura y no sabemos el tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que nos están preguntando acá. Bueno, entonces vamos a mirar, para si yo quiero hallar la altura, vamos a buscar una fórmula que no tenga tiempo. Vamos a mirar cuál es la que no tiene tiempo. Esta no tiene tiempo, ¿cierto? La 4, la 4 tiene tiempo, entonces no me sirve. Esta también tiene tiempo, la primera tiene tiempo. Entonces vamos a utilizar la segunda. Y ahí vamos a encontrar la altura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como el cuerpo va bajando, ¿cierto? Va bajando, entonces está aumentando la velocidad, entonces queda positivo. Entonces me queda más 2 veces la gravedad por altura. Recuerde que la aceleración es constante. Ahí lo que está aumentando es la velocidad. Bueno, ya tenemos nuestra fórmula, ¿cierto? Si yo deseo, puedo despejar la h, ¿cierto? La altura. Entonces vamos a pasar este b sub 0 al cuadrado, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces me queda así. Y esto es igual a 2 por g por h. Bueno, aquí este 2 por g quedaría acá dividiendo y ya quedaría despejada h. Vamos a reemplazar así como está. Velocidad final es 95 metros por segundo.
y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces me queda así. Esto elevado al cuadrado menos, ahora la velocidad inicial, que es 10, que haría 10 metros por segundo, esto al cuadrado, y esto es igual a 2 por la gravedad de 10 metros por segundo, ¿cierto? Al cuadrado por h, que es la altura, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto nos da 95 al cuadrado? Eso nos da 9025. 9025 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? Daría 100. 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y acá de una vez 2 por 10 daría 20 metros sobre segundo al cuadrado por altura, ¿cierto? Bueno, como ustedes pueden observar, a 9025 le voy a restar 100. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 8925. Entonces 8925 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿cierto? Y esto es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo quiero, puedo cancelar acá los segundos al cuadrado, ¿cierto? De una vez. Cancelo un metro cuadrado acá, un metro acá y acá un metro. Entonces me quedaría así, de una vez. 8925 metros sobre 20. Y esto es igual a h, pero entonces la h la voy a colocar al lado izquierdo. ¿Y cuánto es 8925 dividido entre 20? Entonces eso me da 446,25 metros. Entonces esa es la altura donde arrojaron ese cuerpo. Entonces acá estamos contestando la primera, ¿cierto? La A. Entonces fue arrojado a una altura de 446,25 metros. Ahora nos piden hallar el tiempo. Bueno, ya el tiempo lo podemos hallar con la primera, ¿cierto? La primera, que es bien sencillita, ¿cierto? Lo podríamos hallar también con la tercera y la cuarta, ¿cierto? Pero entonces uno busca la forma más sencilla. Entonces la primera ecuación me sirve. De una vez, velocidad final es igual a velocidad inicial. Como va bajando, ya sabemos que es con el más, ¿cierto? Acelerando, ¿cierto? Está aumentando la velocidad, quiere decir que es un movimiento acelerado. Entonces quedaría más gravedad por tiempo. Bueno, la velocidad inicial, ¿ya la sabemos? Sí, 10. Bueno, pues entonces la final fue 95 metros sobre segundos. Y esto es igual a la velocidad inicial, que es 10. Acá vamos mirando con la mano izquierda. 10 metros sobre segundos más la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, ¿cierto? Acá vamos a pasar estos 10 metros sobre segundo al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces me quedaría 95 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos. Y esto es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Haciendo la resta entre estos dos, ¿cierto? ¿Cuánto me da? Me da 85, ¿cierto? 85 metros sobre segundos. Y esto es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Observen aquí que puedo cancelar metros y un segundo de abajo con un segundo acá, ¿cierto? Entonces me queda un segundo. Entonces acá me quedaría 85 segundos, ¿cierto? Sobre 10. Y esto es igual a t, pero la t la voy a colocar aquí en el lado izquierdo. Bueno, ¿cuánto me da 85 dividido entre 10? Pues ya saben ustedes que la coma se mueve un lugar a la izquierda, me queda 8,5 segundos. Entonces el tiempo fue
8,5 segundos. Y esa sería la respuesta de la B. 8,5 segundos. Seguimos con el problema 9. Bueno, seguimos con este noveno problema. Hallar la aceleración de la gravedad en un planeta, conociéndose que en este, cuando un cuerpo es soltado desde una altura de 4 metros, tarda un segundo para golpear en el suelo. ¿Sí? Entonces, sueltan una pelota y llega al suelo en un segundo, ¿cierto? Y la altura es de 4 metros. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, ¿qué datos tenemos? Entonces nos preguntan hallar la aceleración. O sea, no la sabemos. Ya no es 10. Conociendo que en este, bueno, en el planeta, cuando un cuerpo es soltado, o sea, soltado quiere decir que la velocidad inicial es 0, desde una altura de 4 metros. Entonces ahí vamos completando aquí. Tarda un segundo para golpear el suelo. Entonces un segundo gasta ahí, ¿cierto? Bueno, lo único que no nos dieron fue la velocidad final. Miren ustedes qué fórmula me sirve. Que no tenga velocidad final. La primera tiene velocidad final, la segunda también. Observen que la tercera es la única que me sirve porque esta cuarta también tiene velocidad final. Bueno, la cuarta. Te vamos a reemplazar la tercera ecuación. Entonces, altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Como va bajando, ¿cierto? Es positivo porque está acelerando, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en algunos videos. El móvil baja, entonces movimiento acelerado. Deben acordarse de eso. Acá más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, entonces nos dieron la altura, ¿cierto? Lo único que no nos dieron fue la gravedad. Vamos a hacer una cosa aquí en este ejercicio. Vamos a despejar la gravedad. Vamos a multiplicar este 2 por este término y por este otro. 2 por h quedaría 2h. 2 por b sub 0 por tiempo, entonces quedaría 2 por la velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Más gravedad por tiempo al cuadrado. Recuerden que la velocidad inicial es 0. Entonces nos va a quedar más reducida esta ecuación. Entonces, como esta es velocidad inicial y es 0, entonces de una vez 0 aquí. Y entonces nos quedó más reducida. 2 por h es igual a g por tiempo al cuadrado. Y este tiempo al cuadrado lo podríamos pasar acá a dividir. Entonces me queda 2 por h sobre tiempo al cuadrado. Y esto es igual a g, pero la g la vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces ahora sí reemplazamos. Dese cuenta cómo se hizo el despeje. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces quedaría así. Arriba quedaría 2 por la h, son 4 metros. Aquí el tiempo fue un segundo, ¿cierto? Entonces, un segundo. Y esto se eleva al cuadrado. Esto es igual a 2 por 4, 8 metros. Sobre 1 al cuadrado da 1. Entonces quedaría un segundo al cuadrado. Y 8 sobre 1 da 8. Entonces la gravedad es de 8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la gravedad en ese planeta. Bueno, seguimos con el 10. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, donde se desprecia la resistencia del aire. Conteste las siguientes preguntas. A. ¿Cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? B. ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? C. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? D. ¿A qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? Y E. ¿Cuánto tardó en ascender, en descender y cuánto fue el tiempo de vuelo? Bueno, entonces vamos a mirar los datos. Vamos aquí a copiar los datos de este problema.
Entonces, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Con la velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial, 30 metros por segundo. Donde se desprecia la resistencia del aire. Conteste las siguientes preguntas. Bueno, ya sabemos que sabemos la gravedad. 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, estos son los únicos datos que tenemos del enunciado. Bueno, vamos a mirar. Sabemos que lanzaron el cuerpo hacia arriba, ¿cierto? Estaba aquí, subió por acá, ¿cierto? Y llegó a un punto máximo acá. Entonces, ¿cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto? Entonces, llegó la pelota, llegó hasta allá y se devuelve, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que al subir va perdiendo velocidad. Entonces vamos a mirar qué fórmula nos puede servir. Vamos a hacer la A. Entonces dice cuál será la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál será la velocidad del cuerpo en un tiempo de 2 segundos después de su lanzamiento? Entonces nos están preguntando acá velocidad. Ya sabemos que estos dos datos también nos sirven. Entonces la velocidad inicial, 30 metros sobre segundo, y la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a mirar cuál de las dos fórmulas nos sirven para encontrar la velocidad. Bueno, tenemos gravedad, velocidad inicial, tiempo. No tenemos la altura, ¿cierto? Entonces, donde esté la altura no me sirve. Podemos utilizar la primera ecuación, ¿cierto? Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial. Como la partícula va subiendo, va perdiendo velocidad, entonces es un movimiento desacelerado. Vamos a colocarle el menos gravedad por tiempo. Recuerde que estamos utilizando la primera ecuación. Bueno, vamos a seguirle. La velocidad final es, mejor dicho, acá en el tiempo de 2 segundos, entonces esa sería la velocidad final, ¿cierto? A los 2 segundos, recuerde que 2 segundos, no lo sabemos, entonces vamos a investigarlo. Velocidad inicial serían 30 metros sobre segundos, menos la gravedad sería 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que en este caso serían 2 segundos. Bueno, aquí vamos a resolver esta multiplicación a ver cuánto nos da. 30 metros sobre segundos, y acá quedaría menos por más da menos, 10 por 2. 10 por 2, ¿cuánto es? Sería 20, ¿cierto? Segundos con segundos me cancelan, ¿cierto? Y me queda un segundo aquí abajo. Y 30 menos 20 me daría 10. Bueno, en este momento, a los 2 segundos, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Y va subiendo, ¿no? Si me hubiera dado aquí negativo, quiere decir que estuviera bajando, ¿no? Bueno, entonces, contestamos, entonces, ¿cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento? Entonces, la velocidad es de 10 metros por segundo. Bueno, esa sería la A. Ahora vamos a mirar el que sigue, ¿cierto? La B. ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? Vamos a hacerla por aquí. La B. Entonces, cuando llega a su punto máximo, ya todos saben que aquí la velocidad en el punto máximo, la velocidad es 0, ¿cierto? Y ahí se devuelve porque cambia de dirección la velocidad. Porque la velocidad va subiendo y de un momento a otro cambia y baja. Entonces positiva y luego negativa, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Para hallar esa, podríamos utilizar esa misma, ¿cierto? ¿Cuánto tarda? Entonces ahí podemos utilizar esa misma. Entonces quedaría así. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como va subiendo, entonces es un movimiento desacelerado, queda negativo. Gravedad por tiempo. Bueno, vamos a mirar. Velocidad final, entonces sería 0. Velocidad inicial, ya sabemos que la velocidad inicial partió con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, ¿cierto? Que es la velocidad inicial acá. Entonces acá sería 30 metros sobre segundos menos la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, y este tiempo sería el tiempo de subida, cuando llega de este punto a este otro, más alto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuánto queda eso. Vamos a pasar estos 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo cambiado, me queda 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Este tiempo es tiempo de subida y es igual a 30 metros sobre segundos. Bueno, ya saben ustedes que estos 10 pasan aquí a dividir y me queda 30 sobre 10. Aquí este 30 me queda con metros acá arriba y estos segundos quedarían acá abajo. Este metro que está con el 10, ¿cierto? Está multiplicando, pasarían acá a dividir, entonces me queda aquí este metro. Y segundo al cuadrado que está yendo pasaría a multiplicar acá arriba y me quedaría segundo al cuadrado acá arriba. Metros con metros se cancela, un segundo arriba con uno de abajo se cancela y me queda 3 segundos. Ese es el tiempo de subida, 3 segundos. Bueno, para mayor claridad, este tiempo de subida, que son 3 segundos, es lo mismo que gasta en bajar. O sea, el tiempo de bajada también gasta 3 segundos. Y ustedes saben que el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y como ambos tienen el mismo valor, en este caso serían 3 segundos más 3 segundos, sería 3 más 3, daría 6 segundos. Entonces el tiempo de vuelo fue de 6 segundos. Pero no nos están preguntando esto, ¿cierto que no? Entonces, acá dice, ¿cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? 3 segundos. Entonces el tiempo es 3 segundos. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? Bueno, entonces nos están preguntando la altura máxima. Y vamos a mirar cuál es esa. Entonces vamos a trazar acá una línea y vamos a hallarla. Vamos a mirar qué fórmula me sirve para encontrar esa altura máxima. Ya sabemos que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo, ¿cierto? Aquí ya la tenemos. Sabemos el tiempo de subida, todo eso ya lo sabemos. Bueno, entonces vamos a mirar uno que nos sirva. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos para poderlo encontrar. Esa sería la C, ¿cierto? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? Entonces tenemos velocidad inicial, que son 30 metros por segundo. Sabemos la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que son 5 daticos que tenemos acá, van 2. Sabemos la altura máxima, no la sabemos, ¿cierto? Esa es la que nos están preguntando. Bueno, entonces la altura máxima no la sabemos. El tiempo de subida sí lo sabemos, que son 3 segundos. Bueno, ¿qué más? Van 4. Falta 1. Entonces sería velocidad final. Y la velocidad final, ya sabemos que cuando llega aquí, la velocidad final es 0. Entonces también la sabemos. Entonces ahí ya están los 5 datos. Y vamos a mirar qué fórmula nos puede servir para encontrar la altura máxima. Bueno, vamos a mirar. Siempre buscamos una que sea sencilla. ¿Listo? Para mí todas son sencillas. Pero entonces, bueno, pues cojamos esta. La tercera, tenemos velocidad inicial, que son 30. Tenemos el tiempo de subida, que son 3 segundos.
gravedad, tiempo. Bueno, entonces la tercera. Entonces vamos a utilizar esa tercera. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Como va subiendo, entonces es con signo negativo porque está desacelerado, ¿cierto? El movimiento. Entonces con el signo negativo. ¿Sí lo están observando ahí? Bueno, listo. Bueno, ya sabemos que es negativo. Y acá quedaría un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a reemplazar. Velocidad inicial es de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. El tiempo, este tiempo, bueno, la altura máxima, bueno, como estamos hallando la altura máxima, este tiempo es de subida. Bueno, entonces acá vamos a hacer unos cambios. Altura máxima, entonces este es el tiempo de subida, y este también va a ser el tiempo de subida, o sea, cuando sube. Entonces tiempo de subida son 3 segundos. Menos un medio por 10 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Bueno, vamos a multiplicar 30 por 3. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 3 daría 9, entonces sería 90. Segundos con segundos de cancela y me queda metros. De una vez. Acá sería 10 sobre 2, daría 5. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por 3 al cuadrado me da 9. 9 segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se van a cancelar y me queda 5 por 9, 45. Entonces, observen acá esto. 90 metros, le vamos a restar 9 por 5, 45 y me queda metros. Entonces a 90 le quito 45, ¿cuánto es? Pues 45, ¿cierto? Entonces quiere decir que la altura máxima fue de 45 metros para este ejercicio. Entonces de acá hasta donde llegó el objeto o el cuerpo alcanzó una altura de 45 metros. Bueno, ¿qué más toca hallar? Bueno, ya la altura máxima alcanzada por el cuerpo fue 45. Bueno, 45 metros. ¿A qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? Recuerden que cuando sube y cuando baja, otra vez vuelve a bajar con esta misma velocidad inicial. Quiere decir que nos va a quedar 30 metros por segundo. Pero aquí no aceptan eso, ¿cierto? Aquí toca demostrarlo por la fórmula. Entonces vamos a hacerlo utilizando la fórmula. Bueno, aquí ya cuando el cuerpo baja, ya tengo aquí los datos. Velocidad inicial cuando está bajando. Entonces observen esta parte, este tramo, de este punto a cuando llega acá. Entonces, como va bajando, la velocidad inicial ya no es esta, ¿cierto? Va a ser esta, porque va bajando ya en caída libre, mejor dicho. Entonces esta sería velocidad inicial, sería 0. ¿Sí mira? La velocidad final no la sabemos. Acá la habíamos deducido que son 30 metros por segundo, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer de cuenta que no lo sabemos. Entonces no lo sabemos. El tiempo de bajada, recuerden que hallamos el tiempo de subida, que es el mismo de tiempo de bajada, serían 3 segundos. Acá serían 3 segundos. La altura máxima ya la habíamos hallado, 45 metros. Todos estos datos nos sirven y ahí vamos a mirar qué ecuación nos va a servir para encontrar la velocidad final. Bueno, entonces vamos a mirar la que usted mire que sea la más sencilla. Esa es la que vamos a utilizar, que tenga velocidad final, ¿no? Bueno, esta nos puede servir, ¿cierto? Pero vamos a buscar una más sencillita, ¿cierto? Podemos utilizar la primera, ¿cierto? Siempre buscamos lo más sencillo y además que me queda muy poquito aquí espacio. Entonces vamos a utilizar esta primera. Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial, que sí la sabemos. Ahora miremos si es más o menos.
como va bajando, ¿cómo es el movimiento? ¿Desacelerado o movimiento acelerado? Observen aquí. Movimiento acelerado, se coloca el más, ¿cierto? Como va bajando y está aumentando su velocidad, quiere decir que es positivo. Aquí vamos a colocar el más. Y ahora gravedad por tiempo. ¿Sí miraron cómo es de sencillito? Bueno, entonces la velocidad final no la sabemos. Velocidad inicial es 0. Más gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, que son 3 segundos. 3 segundos. Y ahora observen acá. ¿Cuánto es 10 por 3? 30, ¿cierto? Un segundo de arriba que se cancela con uno de abajo y me queda 30 metros sobre segundos. Y observen que nos dio lo que habíamos deducido hace rato. Entonces, velocidad final, ¿cierto? Entonces dice acá, ¿a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? Entonces la velocidad es de 30 metros por segundo. Bueno, ahora sigue la E. La E, como ustedes pueden observar, es sencillita. Dice cuánto tardó en ascender. O sea, ¿cuánto tardó en ascender? O sea, ascender, el tiempo, ¿cierto? Entonces es el mismo de tiempo de subida. ¿Y el tiempo de subida cuál fue? 3 segundos, ¿se acuerdan? Tiempo de subida 3 segundos. Acá lo observamos. Entonces acá 3 segundos. Ahora dice acá, en descender del punto alto al punto bajo, también nos están ahí diciendo el tiempo descender es el mismo tiempo de bajada. Y el tiempo de bajada es el mismo de tiempo de subida, entonces sería 3 segundos. Bueno, ¿qué nos dicen acá? ¿Cuánto fue el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo ya lo habíamos hallado acá. Bueno, entonces al sumar estos dos, 3 más 3, daría 6 segundos. Entonces ahí ya contestamos estas preguntas. Bueno, seguimos con el problema 11. Se deja caer un cuerpo desde una altura de 10 metros. Vamos a suponer que este es el cuerpo. Entonces lo dejan caer, ¿cierto? Hasta llegar aquí al suelo. Bueno, entonces, como lo dejan caer, ¿qué quiere decir eso? Se deja caer un cuerpo. Como lo dejan caer, la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Acá sería 0. 0. Bueno, ¿qué más nos dicen ahí? Se deja caer un cuerpo desde una altura de 10 metros. La altura fue de 10 metros. Recuerde que cuando esto va cayendo, ¿cierto? Va incrementando de 10 en 10 la velocidad, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos dice el problema? Bueno, ya sabemos que la gravedad son 10 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final no la sabemos. El tiempo tampoco. Bueno, entonces eso es lo que nos están preguntando acá. El tiempo que tarda en caer no lo sabemos. Y la velocidad con que llega al suelo tampoco, ¿cierto? Bueno, ¿qué fórmula nos puede servir? Bueno, vamos a mirar cuál podríamos hallar de primeras. Bueno, vamos a descartar velocidad final. La fórmula que no tenga velocidad final es la que vamos a escoger. Bueno, vamos a mirar la tercera. Tenemos la altura, que es 10. Velocidad inicial es 0. Entonces todo esto se cancela. Un medio por la gravedad, sí. El tiempo no lo sabemos. Entonces tenemos, acá podríamos encontrar el tiempo, ¿cierto? Es la única incógnita que necesitamos, que no sabemos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a coger la tercera y vamos a encontrar la respuesta de el tiempo que tarda en caer, ¿cierto? Porque en la primera tendríamos dos incógnitas, velocidad final y el tiempo, entonces no me servía la primera, entonces vamos a coger la tercera que sí nos sirve. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Entonces, como va bajando, va aumentando su velocidad, ¿cierto? Su movimiento acelerado
Entonces vamos a colocar el signo positivo, más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, yo ya creo que ustedes ya entendieron lo del más y el menos, ¿cierto? Lo más sencillo que puede haber ahí. Bueno, la altura es de 10 metros. Entonces acá vamos a colocar 10 metros, es igual. Velocidad inicial, ya sabemos que es 0, se cancela, ¿cierto? O es 0, mejor dicho. Acá quedaría más reducido, 1/2 de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que no lo sabemos. Bueno, este 10 dividido entre 2 daría 5, entonces me quedaría así más simplificado. 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Este 5 metros vamos a pasar aquí a dividir. Entonces nos queda 5 metros aquí abajo. Y estos segundos al cuadrado quedarían aquí arriba, ¿cierto? Bueno, acá metros se cancelan. Y 5 y 10 dividido entre 5 me daría 2. Y me queda 2 segundos al cuadrado. Y esto es igual a t al cuadrado. Ahora dése cuenta una cosa, vamos a colocar raíz cuadrada a ambos lados para eliminar este cuadrado. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 2? Eso nos da 1,4, ¿sí? Es un número irracional, pero vamos a coger solamente una décima. Entonces acá me quedaría segundos. Y esto igual a t. Por tanto, el tiempo es de 1,4 segundos. Entonces el tiempo que tarda en caer es de 1,4 segundos. Bueno, ahora vamos a mirar la velocidad con la que llega al suelo, ¿cierto? Sería la velocidad final. Bueno, vamos a mirar cuál nos puede servir. Podríamos coger la primera, ¿cierto? Ya sabemos la velocidad inicial, la sabemos, ¿cierto? Gravedad y el tiempo. Sí, entonces vamos a coger la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como la partícula va bajando, está acelerado, entonces queda con el más. Gravedad por tiempo. Bueno, entonces utilizando esa primera, nos quedaría así. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0. Entonces se anula, ¿cierto? Vamos a poner 0 ahí. Y me queda gravedad por tiempo. Ahora, velocidad final es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y el tiempo es de 1,4. Entonces, ¿cuánto nos da 10 por 1,4? Como he multiplicado por 10, la coma decimal se mueve un lugar a la derecha, ¿cierto? Y me quedaría 14. Velocidad final es 14 metros sobre segundos. Segundos con segundos se cancelan, entonces se cancela un segundo aquí y me queda metros sobre segundos. Y listo. Entonces acá quedaría 14 metros sobre segundos. 12 problema. Un astronauta en la Luna lanzó un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo. El objeto demoró 10 segundos para llegar al punto más alto de su trayectoria. Entonces, el astronauta hizo lo siguiente. Lanzó algo, ¿cierto? Y llegó a una altura máxima, ¿cierto? Entonces vamos a mirar para contestar aquí las preguntas. ¿Cuál es el valor de la gravedad en la Luna? ¿Cierto? Entonces el astronauta está en la Luna. Bueno, entonces vamos a mirar. Lanzó un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo. Entonces vamos a copiar aquí los datos. Entonces la velocidad inicial es de 16 metros por segundo. El tiempo que demoró para llegar al punto más alto de su trayectoria, ¿cierto? De aquí hasta acá, que es el mismo tiempo de subida, es de 10 segundos. Sabemos muy bien que la velocidad K en este punto, la velocidad es 0.
Entonces vamos a colocar acá velocidad final 0, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? La altura no la sabemos, ¿cierto? La altura máxima no la sabemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Falta otro dato. Y ese dato sería el de la gravedad, que tampoco la sabemos porque esta es la gravedad de la Luna. ¿Cuál será la gravedad en la Luna? Entonces vamos a investigar. Bueno, vamos a mirar cuál fórmula nos sirve. Bueno, observamos que nos puede servir la primera, ¿cierto? Para hallar la gravedad de una vez. Tenemos la velocidad final, que es 0, velocidad inicial, que es 16. No sabemos la gravedad, sabemos el tiempo de subida, entonces podemos utilizar la primera ecuación. Entonces, de una vez, velocidad final es igual a velocidad inicial. Como fue lanzado hacia arriba, va perdiendo velocidad. Es un movimiento desacelerado, entonces quedaría negativo por gravedad por tiempo. Bueno, vamos a utilizar esa fórmula para resolver acá. Bueno, la velocidad final es 0. Velocidad inicial 16 metros por segundo, menos la gravedad, no la sabemos, por el tiempo de subida, que en este caso serían 10 segundos. Bueno, vamos a pasar este término, gravedad por 10 segundos, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces me quedaría de una vez 10 segundos, ¿cierto? Por gravedad, y esto es igual a 16 metros por segundo. Estos 10 segundos que están multiplicando vamos a pasarlo aquí a dividir. Entonces me queda gravedad es igual a 16 metros sobre 10 segundos, ¿cierto? Y estos segundos que están aquí siguen estando aquí abajo. Ya saben ustedes que acá me quedan metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es 16 dividido entre 10? 16 dividido entre 10 me da 1,6 metros por segundo al cuadrado. Nótese que la gravedad de la Luna es 1,6 metros por segundo al cuadrado. Observe que este valor es aproximadamente un sexto del valor de la gravedad en la Tierra, ¿cierto? Vamos ahora, ya encontramos el valor de la gravedad en la Luna, que sería 1,6 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ¿qué altura alcanzó? Lo vamos a hallar también, ¿cierto? Ya encontramos aquí la A. Ahora vamos a hallar aquí la B. ¿Qué altura alcanzó el objeto? Entonces vamos a mirar nuestra ecuación. Vamos a mirar, bueno, la altura no la sabemos, gravedad ya sabemos que es 1,6 metros por segundo al cuadrado en la Luna. Bueno, vamos a mirar cuál le sirve para encontrar la altura. Podemos utilizar la segunda o la tercera, cualquiera de las dos, y nos tiene que dar la misma altura. Vamos a utilizar la segunda. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como va subiendo, ¿cierto? Es un movimiento desacelerado, entonces queda menos 2 veces la gravedad por la altura. Ya sabemos que como vamos a encontrar la altura máxima, la velocidad final es 0. Y acá lo tenemos. 0 al cuadrado da 0. Velocidad inicial al cuadrado, entonces vamos a colocarlo así. 16 metros sobre segundos al cuadrado menos 2 veces la gravedad, que en este caso sería 1,6, ¿cierto? Estamos manejando la gravedad de la Luna. Entonces, por la altura máxima. Bueno, vamos a pasar este término al lado izquierdo. Cambia de signo. De una vez multipliquemos 2 por 1,6.
¿Cuánto es 2 por 1.6? Nos da 3,2. ¿Sí? De una vez. 3,2 metros sobre segundo al cuadrado por, este es por altura máxima. Y esto igual a 16 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es 16 por 16? 16 por 16 me da 256 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora despejemos altura máxima. Entonces la altura máxima es igual a 256 metros cuadrados sobre 3,2 metros. Y aquí, segundo al cuadrado me va a quedar aquí abajo. Estos segundos al cuadrado siguen estando aquí abajo. Y estos segundos al cuadrado que están dividiendo pasan aquí a multiplicar a 256. Entonces queda aquí segundo al cuadrado. Cancelamos segundo al cuadrado. Me cancelamos un metro arriba y uno abajo. Entonces me queda de la siguiente forma. Altura máxima es igual a 256 dividido en 3,2. Y eso nos da 80 metros. Entonces, dése cuenta que en la Luna, lanzando un objeto con una velocidad inicial de 16 metros por segundo, alcanza una altura de 80 metros. ¿Cierto? Una altura muy alta, con una velocidad pequeñita, ¿no? Bueno, vamos a mirar la C. Vamos a mirar la C, vamos a hacerla por aquí. Aquí la altura que alcanzó el objeto fue de 80 metros. Una altura siempre bien alta, ¿no? Si el objeto hubiera sido lanzado verticalmente hacia arriba con la misma velocidad inicial, ¿cierto? Entonces acá velocidad inicial sería 16 metros sobre segundo. Ahora ya estamos en la Tierra, ¿no? Pero en la Tierra, entonces gravedad de la Tierra es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué altura habría alcanzado? Nos están preguntando la altura máxima, ¿cierto? Bueno, otro dato importante, el tiempo de subida no es este mismo, porque esto es en la Luna y en la Tierra ya es diferente. Entonces, vamos a encontrar la altura máxima. Bueno, ya vamos a mirar la fórmula. Ya, yo creo que ya con esto ya podríamos, ¿cierto? Vamos a ver qué más nos falta, la velocidad final. Para encontrar la velocidad final, pues el punto máximo, la velocidad es 0. Ahí ya lo tenemos. Bueno, ya con esto ya podemos encontrar la altura máxima. Entonces vamos a mirar qué fórmula podríamos utilizar. Entonces vamos a mirar la segunda, la podemos utilizar. Tenemos velocidad final, velocidad inicial, sabemos la gravedad, ahí encontramos la altura. Esta también, ¿cierto? Vamos a mirar. En esta nos tocaría dar el tiempo. Bueno, entonces ya en la segunda lo podemos aplicar. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como va subiendo, es un movimiento desacelerado. Ya ustedes lo saben. Aquí se lo vuelvo a recalcar. Movimiento acelerado si va bajando, ¿cierto? Porque va aumentando la velocidad. Pero cuando va subiendo, el movimiento es retardado o desacelerado. Entonces va con el menos. Entonces, para que no se lo olviden. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Cuando esta velocidad final es 0, entonces esta va a ser la altura máxima, ¿cierto? Porque llega a lo más alto. Entonces acá sería 0 es igual, velocidad inicial sería 16 metros por segundo. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 2 veces la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura, y esa va a ser una altura máxima, ¿cierto? ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Ya lo habíamos hallado acá, 256. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a pasar todo esto hacia el al lado izquierdo. De una vez, 2 por 10 daría 20. 20 metros sobre segundo al cuadrado por la altura máxima. Y esto igual a 16 metros por segundo
al cuadrado nos da 256, ya lo habíamos hallado aquí en este ejercicio, 256 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, ahora sí, 256 dividido entre 20, 256 dividido entre 20 nos da 12,8, ¿cierto? Entonces, altura máxima es igual a 12,8 y acá observamos que nos queda metros. Y entonces, la altura máxima que hubiera lanzando ese mismo objeto con una velocidad de 16 metros por segundo, dése cuenta que llegó casi a 13 metros y a la luna llegó a 80 metros. Bueno, vemos que el objeto alcanzaría una altura cerca de un sexto de altura que este alcanzaría en la luna. Bueno, entonces ya terminamos aquí. Nos vemos en otra clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.